¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Este video me gusta mucho porque la verdad lo preparé para que tú comprendas muy bien qué es una función y que seas tú quien llegue al concepto. ¿Listos? Primero que todo, pues aquí tenemos la definición matemática, pero no quiero empezar con eso este video, sino quiero empezar dándote unos ejemplos de lo que son funciones para que, como te digo, tú seas quien llegue al concepto. ¿Listos? Voy a ir guiándote para que seas tú quien encuentre el concepto de función. ¿Listos? Para eso, pues te voy a dar primero un ejemplo, que es este, ¿no? Bueno, aquí te voy a mostrar varias máquinas, ¿sí? Que realizan unas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina que es esa cosa rara y esa máquina realiza una función. En este caso, la función que realiza la máquina la realiza a algunos automóviles o carros. Por ejemplo, si ingresamos un carro a la máquina o un automóvil, la máquina empieza a realizar su función. La idea es que tú encuentres cuál es la función que realiza la máquina, que yo creo que tú ya lo sabes, ¿no? Si sacamos ese carro e ingresamos otro carro, la máquina nuevamente, a pesar de que es otro carro, realiza su misma función con ese otro carro y lo mismo sucede si ingresamos cualquier automóvil. Con todos los automóviles, la máquina realiza su función. Cuidado que muy probablemente tú ya habrás escuchado que una función es una máquina, ¿sí? Y bueno, aquí te estoy dando ejemplos así como para que lo vayas comprendiendo y como te digo, que vayas tú llegando al concepto de función, ¿sí? Estos son ejemplos que uno da para que tú vayas comprendiendo eso, pero obviamente la función no es ni una máquina, pero en este caso para que lo vayas comprendiendo un poquito, mira que la función no es la máquina, sino la función es lo que hace la máquina con estos objetos para convertirlos en estos o para relacionarlos con estos. ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿cuál era la función que realizaba la máquina? Que le ingresábamos un carro azul, le ingresábamos un carro blanco y lo pintaba de azul, ¿sí? Pero obviamente, pues estamos en clases de matemáticas, entonces ahora veamos una máquina matemática, que en este caso, pues es otra máquina diferente, pero esta máquina es una máquina matemática, entonces esta máquina trabaja es con números. Algo importante es que, como te digo, esta máquina realiza una función. Por ahora no sabemos cuál es la función de la máquina porque tenemos que ponerla a trabajar, ¿sí? ¿Ponerla a trabajar qué es? Pues como esta es una máquina matemática, pues tenemos que ingresarle números para ver qué es lo que hace la máquina con esos números. Entonces empezamos observando ingresándole cualquier número. Por ejemplo, puede ser el número 2. El número 2 ingresa a la máquina realiza su función y lo convierte en el número 4. O sea, ¿qué es lo que hizo la máquina? La función que realizó la máquina fue que el 2 lo transformó en el número 4, ¿sí? Algo importante es que en este video y en este curso, porque vamos a hacer muchos videos en este curso, porque este es un tema muy importante en matemáticas, vamos a hablar de funciones de variable real, o sea, funciones en las que solo le vamos a ingresar números reales. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, esta máquina, ¿qué es lo que hace? El 2 lo transformó en 4. También, muy posiblemente tú ya sabes cuál es la función que hace la máquina. Pero si con un solo numerito no lo sabemos, ¿qué hacemos para empezar a averiguar cuál es la función de la máquina? Pues ingresarle más numeritos. Entonces, por ejemplo, ingresémosle ahora el número 3. El número 3 lo ingresamos a la máquina realiza su función y lo transformó en el número 6. O sea, al 3 le correspondió el número 6. Ya son más pistas para que tú encuentres la función de la máquina. Seguimos ingresando números, cualquier número real, por ejemplo un negativo, el menos 5, la máquina trabaja y lo convierte en menos 10, pero así sucesivamente podemos seguir todo el día ingresando números y números y números para que tú veas cuál es la función que realiza la máquina, en este caso otro número, ¿sí? Entonces, algo importante que te invito a que tú hagas es que encuentres o pienses en cuál fue la función. Muy probablemente tú ya sabes cuál es la función que realizaba esta máquina. En este caso, el 2 lo transformó en 4, el 3 en 6, el menos 5 en menos 10. Y así podríamos haber incluido más números reales, ¿sí? Para que la máquina los transformara. Obviamente hubiéramos podido ingresar, por ejemplo, el número 0,5 y espero que tú ya sepas que si ingresamos el 0,5, ¿cuál número hubiera salido? ¿Sí? O podemos ingresar números fraccionarios, el número 3 medios o 2 tercios o menos 5 séptimos, ¿sí? Cualquier número. Entonces, en este caso, ¿cuál era la función que realizaba esa máquina? Esta función, lo que hacía la función que le hacía a las X que le ingresábamos, la máquina lo que hacía era que multiplicaba por 2
las X que le íbamos ingresando. Y como te decía, te voy a ir guiando para que tú comprendas el concepto de función. Estos numeritos, los numeritos que le ingresamos a la máquina, se le dice X, ¿sí? Son X, que son las variables que le vamos a ingresar a la máquina. Algo importante es que obviamente nosotros podemos ingresar cualquier número, el que nosotros queramos, el X iba a decir, el número 2 o el 3 o el -5 o como te decía el 27, ¿sí? Podemos ingresar cualquier número. ¿Y por qué podemos ingresar cualquier número? Por eso es que se le llaman a estos los valores independientes o las variables independientes. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos el número que nosotros queramos. Y estos valores se llaman la variable dependiente, ¿sí? Que también se le llama la Y, más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Por qué se le llama la variable dependiente? Pues porque este 4, ¿por qué salió? Salió porque dependía de que entró el 2, ¿sí? Este 6, ¿por qué salió? Porque dependía de que haya entrado el 3. Como te decía, ahí poquito a poco vamos construyendo el concepto, ¿listos? Pero entonces la función de esta máquina era duplicar las X. Y al duplicar las X, eso hace que el 2 se relacione con el 4, el 3 con el 6 y así sucesivamente. Pero vamos a ver otra máquina matemática. En este caso es una máquina diferente, obviamente de un color diferente, también trabaja con números y hace otra función. Por ejemplo, empecemos ingresando en esta máquina nuevamente el número 2. ¿Sí? Si le ingresamos a la máquina el número 2, en este caso hace su función y lo transforma también en 4. Parecería que hace la misma función, pero para saber bien la función, pues ingresémosle otro número a ver qué hace con este. Ingresamos el 3, la máquina hace su función y lo transformó en este caso en 9, o sea, al 3 le correspondió el 9. También podemos ingresarle varios números reales, el que sea, en este caso aquí está el -2, lo transforma también en 4 y podemos ingresar cualquier número, ¿no? Entonces, por ejemplo, un número decimal, por ejemplo, el número 0,2, si lo ingresamos en la máquina, hace su función y bueno, la idea es que tú encuentres cuál es la función, ¿sí? Piénsalo un poquito, ahí pauso el video para que tú pienses cuál era la función que realizaba en esta máquina, el 2 lo convirtió en 4, el 3 en 9, el -2 también lo convirtió en 4, el 0,2 lo transformó en 0,04. En este caso, ¿cuál era la función de esa máquina? Lo que le hace a las X, lo que le hace, la función que le realiza es que a esas X, ¿sí? A estas que son las X, las eleva al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, -2 al cuadrado, -2 por -2 es 4 y así sucesivamente. Estas eran máquinas matemáticas, pero ahora sí vamos a entrar al concepto de función, o más bien a la definición. Vamos a hablar de la definición de función. Primero que todo voy a leer la definición y te voy a subrayar o te voy a recalcar las palabras importantes cuando te pregunten qué es una función, que tú sepas bien qué decir. ¿Listos? Aquí dice que dados dos conjuntos A y B. En este caso, pues estamos hablando de conjuntos, obviamente como es matemáticas, vamos a hablar de conjuntos numéricos, ¿sí? O sea, un conjunto que si tú viste en los ejemplos, aquí había un conjuntico de números y se relacionaba con otro conjunto de números. Esos son el conjunto A y B. Una función entre ellos es una asociación, entonces cuando a ti te digan, más bien resaltemos con rojo, cuando a ti te pregunten qué es una función, la mejor opción que debes dar es que una función es una asociación. Pero la asociación debe cumplir también más condiciones. Entonces, una función entre esos dos conjuntos de números es una asociación que generalmente se le llamaba f, ¿sí? F de función, ¿sí? Es una asociación que se le llama f generalmente, pero como te digo, puede llamarse h de, bueno, en este caso se llamaba f porque es f de x, o puede llamarse h, por ejemplo, h de x, o puede llamarse g de x, y bueno, así sucesivamente, ¿sí? Es una asociación que a cada elemento de A le asigna un único elemento de B. Ya lo vamos a ver con los ejemplos. Y algo importante es que le asigna un único elemento de B mediante una regla de correspondencia. Entonces, ya leímos esto, ahora sí, veámoslo con los ejemplos. Ya vimos la primera máquina que lo que hacía era duplicar el valor que le ingresábamos, ¿no? Aquí puedo poner el número que sea, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos conjuntos, que pues en matemáticas generalmente los conjuntos tú los vas a ver así
colocaditos dentro de un óvalo. Este sería el conjunto A, ¿sí? El conjunto A de números, que también le ponemos un óvalo como para que veamos que es un conjunto, que en este caso ese conjunto se llamaría el conjunto B. Entonces, una función es, si tenemos dos conjuntos, el conjunto A de números y el conjunto B, es una asociación, como ya lo leímos, que relaciona a cada elemento de A, ¿sí? Mira que aquí todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B. O sea, el 2, si lo ingresamos en la máquina, sale un único elemento. En este caso, en esta función, si ingresábamos el 2, salía el 4. Y los relaciona mediante una regla de correspondencia. ¿Cuál es la regla que hace que a estos numeritos le correspondan estos? Pues que multiplicamos por 2 las X que ingresemos o los números que digamos. 2 por 2, 4. Relacionamos el 2 con el 4. 3 por 2, 6. Relacionamos el 3 con el 6 y así sucesivamente. Eso es una función. Pero algo importante es que, pues, para que lo comprendas un poquito mejor, ya te di la definición matemática. Vamos a hablar de unos conceptos importantes cuando se habla de función, que son estos. Vamos a hablar de cuál es el dominio de una función, de cuál es el rango de una función, de cuáles son las variables independiente y dependiente, y además de cuál es la imagen o qué es una imagen. Empecemos con el dominio. El dominio, que lo puedes copiar si deseas, el dominio son todos los posibles valores de entrada, ¿sí? O sea, todos los posibles valores, mejor dicho, los números que le podemos ingresar a la máquina. Todos los posibles valores de entrada. O sea, estos numeritos de aquí son el dominio. Pero algo importante es que no son solamente estos, sino son todos los que se le pueda ingresar a la función. En este caso era un ejemplo tan sencillo que el dominio de esta función serían todos los números reales, que se escribe pues así, ¿no? Los números reales. ¿Por qué? Pues porque a esta máquina que duplica el número que le ingresemos, le podemos ingresar cualquier número real. Tú te puedes imaginar el que sea, ya te lo he dicho, por ejemplo el número 1000 lo duplicamos y da 2000, el número 1.000.000 lo duplicamos y da 2 millones, el número 0,3 lo duplicamos y da 0,6, el número 3/4 lo duplicamos y da 3/2, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en este conjunto pueden estar en este caso todos los números reales porque a esa máquina le podemos ingresar el número real que sea. Y el rango son todos los posibles valores de salida, o sea, estos numeritos que van a aparecer en este conjunto, después de ingresar todos los reales, ¿cuáles saldrían? Pues también saldrían todos los reales. Quizás de pronto con este ejemplo no lo comprendes muy bien el dominio y el rango. Vamos a ver más ejemplos en este video. Y en los siguientes videos vamos a hablar de dominio y rango de muchas funciones, porque algo bueno en este caso, en este tema, es que dependiendo del tipo de función hay unas reglas que me dicen, mire, si usted tiene esta función, el dominio es este y el rango es este, y ya, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, dominio, todos los posibles valores de entrada, o sea, todos los numeritos que le podemos ingresar a la función. Rango, todos los posibles valores de salida, o sea, todos los numeritos que salen después de ser transformados. Y variable independiente y variable dependiente, ya te dije algo, ¿no? Variable independiente es esta variable, ¿sí? Que generalmente se le llama X. ¿Por qué? ¿Por qué se dice variable? Porque podemos ingresar el 2 o podemos variar e ingresar el 3 o ingresar el 5. ¿Sí? Variable independiente, ¿por qué? Porque estos numeritos podíamos ingresar el que nosotros quisiéramos. Variable dependiente, ¿por qué? Porque estos números salen de la máquina dependiendo del número que haya entrado, ¿no? Obviamente yo no puedo decir, va a salir el 7 sin saber cuál número entró. Tengo que saber cuál número entró para saber si sale el 7 o no, ¿sí? Ya te voy a dar más ejemplos para esto de variable independiente y dependiente para que lo comprendas un poquito mejor. Y por último, ¿qué es la imagen? La imagen es el numerito que se asocia con el numerito que entró. Por ejemplo, el número 4 es la imagen del 2 en esta función. El número -4 es la imagen del -2 en esta función. ¿Listos? Pero para que comprendas un poquito mejor el dominio y el rango, sí, porque en este caso de pronto no se comprende bien, vamos a ver otros ejemplos rápidamente. Por ejemplo, con la otra función. La otra función de la otra máquina, que ya lo vimos, era que elevaba al cuadrado el número que le ingresábamos. Algo importante es que en funciones se escribe así.
Aquí tenemos el conjunto A, que según la definición era el conjunto de salida, el conjunto B, el conjunto de llegada. Salida y llegada, ¿por qué? Porque de aquí salió la flechita y llegó para acá. Algo importante es que en el ejemplo de la máquina yo puse 2 veces el 4, pero porque hasta ahora estábamos entrando en el concepto, pero obviamente si aquí ya está el 4, por ejemplo, el 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y el menos 2 elevado al cuadrado también es 4. Entonces simplemente esta flechita, o sea, estamos relacionando el 2 con el 4 y como el menos 2 también se relaciona con el 4, pues entonces simplemente la flecha va para ese mismo 4. Lo importante es lo que decía en la función, ¿no? ¿Qué es una función? Es una asociación que relaciona un único elemento del conjunto de salida con un único elemento del conjunto de llegada. O sea, al 2 le asignamos solamente 1, el 4. Al 3 le asignamos solamente 1, el 9. Al menos 2 le asignamos solamente 1, no se le pueden asignar 2. Se le asignó el 4 y así sucesivamente. En este caso podemos aprender un poquito más acerca del dominio y el rango, que para eso trabajamos con este ejemplo, ¿no? El dominio de esta función, creámoslo aquí que se me borró. Te invito a que pienses, pero pues igual no es muy necesario que lo sepas ya, como te decía, pues hay unas reglas que me dicen, por ejemplo, esta es una función cuadrática o de segundo grado, entonces las funciones de segundo grado, generalmente el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque aquí en este conjunto podría estar cualquier número real. ¿Por qué? Porque cualquier número real se puede elevar al cuadrado. El número que tú pienses se puede elevar al cuadrado y da otro número, ¿sí? Pero algo importante es que en este caso el rango ya no son todos los reales y pues te lo voy a decir rápidamente. En este caso el rango serían solamente los reales positivos. ¿Por qué? Pues porque si nosotros le ponemos lógica, mira que si elevamos al cuadrado cualquier número, aquí solamente van a dar números positivos. Aquí nunca puede estar un número menos 1, por ejemplo, porque no hay un número que elevado al cuadrado de menos 1. 2 al cuadrado 4, menos 2 al cuadrado también es 4 porque es menos 2 por menos 2. Entonces, ese sería el dominio y el rango. Cuidado que el dominio, vuelvo a decirte, son todos los posibles valores de entrada. El rango son todos los posibles valores de salida. Pero tú dirás, bueno, profesor, ¿y en todas las funciones el dominio son todos los reales? Te voy a dar otro ejemplo, pues, para que veas que puede suceder diferentes casos. Por ejemplo, en la función 1 sobre x, ¿qué es lo que le hace la maquinita a las x que le ingresamos? Coge al número 1 y la divide entre ese número. Entonces, por ejemplo, si ingresamos el número 1, coge el 1 y lo divide entre ese 1 que ingresamos. 1 dividido entre 1 es 1. Si le ingresamos el número menos 1, coge el 1 y lo divide entre menos 1. 1 entre menos 1 da menos 1. Si le ingresamos el número 2, 1 dividido en 2 es 0,5 o podríamos escribir un medio. Menos 2, 1 dividido entre menos 2 da menos 0,5. Si ingresamos el 5, 1 dividido en 5 es 0,2 y así podemos seguir. Pero algo importante es que en esta función no podemos ingresar el número 0. ¿Por qué? Pues porque recuerda que en una división el 0 nunca puede estar en el denominador. O sea, si nosotros decimos el dominio de esta función, el dominio de la función f, que se escribe así como para que lo vayas aprendiendo, el dominio de la función f serían todos los reales, pero exceptuando el número 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0 no se le puede ingresar ahí. Eso yo ya lo sé por lo que te decía, ¿no? Más adelante vamos a ver las reglas. Esta se llama una función racional, entonces en las racionales suceden ciertas cosas y ya. Y en el rango, pues ya también lo vamos a ver más adelante, ¿listos? Simplemente quería darte estos ejemplos para que veas que no siempre son todos los números los que se le pueden ingresar a la función, ni todos los números los que van a salir. Y por último, otro ejemplo de este caso. Aquí tenemos la función raíz cuadrada de x, que esa función lo que hace es hallarle la raíz cuadrada a las x que le ingresemos. Entonces, por ejemplo, si le ingresamos el número 1, raíz cuadrada de 1 es 1, o sea, el 1 lo asocia con el 1. Si le ingresamos el número 4, raíz cuadrada de 4, 2. Si le ingresamos el 9, raíz cuadrada de 9, 3. El 16, raíz cuadrada de 16 es 4. También podemos ingresar cualquier número, ¿no? Por ejemplo, el 2. Raíz cuadrada de 2 es 1,41 y con una infinita cantidad de cifras decimales, pero bueno, yo escribí solamente 1,41. Lo importante es que se le puede ingresar y haya la raíz de 2, es un número irracional.
Pero en este caso, a esta maquinita no se le podría ingresar, a la máquina que haga esta función, no se le podría ingresar el número -4. ¿Por qué? Te invito a que cojas una calculadora y hagas la operación. Si tú escribes raíz cuadrada de -4, en la calculadora te va a dar error. ¿Por qué? Porque en los números reales no existe o no se puede hacer esa operación. Entonces, a esta maquinita, en este caso, el dominio de esa función, que otra vez la llamé f, pero se puede llamar de cualquier forma, el dominio de esta función solamente son los reales positivos. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la raíz solamente se pueden escribir los números positivos, no se puede escribir ningún número negativo. ¿Listos? Y por último, los ejemplos que te tenía preparados para que comprendamos un poquito mejor qué es la variable dependiente y la variable independiente. Aquí te tengo dos parejas de variables. Por ejemplo, la estatura es una variable. ¿Por qué? Pues porque varía dependiendo de la persona. A una persona, si le pregunto su estatura, va a decir una estatura, a otra persona va a decir otra estatura y así sucesivamente. Puede que haya 2 o 3 o 4 personas que tengan la misma estatura, pero no todas tienen la misma estatura. Por eso se llama una variable. Lo mismo la edad. No todas las personas tienen la misma edad, por eso es una variable. La velocidad es una variable porque, por ejemplo, si vamos en bicicleta, una persona va a cierta velocidad, otra va más veloz, otra va menos veloz y así sucesivamente. Siempre para saber si una variable es dependiente o independiente, pues tenemos que comparar dos variables y en esas dos variables va a haber una que depende de la otra y pues entonces, obviamente, hay variables que dependen de otras y variables que no dependen de otras, entonces pues ahí hay que mirar, ¿no? En este caso, aquí te tengo parejas que sí hay una variable que depende de la otra, ¿no? En las funciones pues siempre vamos a tener una variable que depende de la otra, ¿listos? Por ejemplo, empecemos con el más sencillo, la estatura y la edad. La pregunta que tú te tienes que hacer es la siguiente: ¿será que la estatura depende de la edad? ¿O será más bien que la edad depende de la estatura? En este caso espero que lo sepas, que la estatura depende de la edad, o sea, la edad es la variable independiente. ¿Por qué es importante saber cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Porque, por ejemplo, en este caso, si nosotros mirábamos en las maquinitas, que pues es el ejemplo más clásico para que comprenda uno qué es una función, siempre la variable independiente es el número que se le ingresa a la función y la variable dependiente es el número que sale. O la variable independiente generalmente es el conjunto que se hace a la izquierda y la variable dependiente es el conjunto que se hace a la derecha. Entonces aquí, estatura y edad, la variable independiente es la edad, o sea, esa sería el numerito que tendríamos que ingresarle a la máquina para que me diga la estatura. Por ejemplo, si hubiera una función que relacionara la edad con la estatura de algunas personas. ¿Listos? Ahora, sigamos con este otro ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un carro o un coche y vamos a ingresar a un parqueadero o a un estacionamiento y nos van a cobrar cierta cantidad de valor por el estacionamiento. Entonces la pregunta es, ¿el valor del estacionamiento depende del tiempo que el coche esté en el estacionamiento o será lo contrario? ¿El tiempo que el coche está en el estacionamiento depende del valor del estacionamiento? Pues obviamente en este caso el valor del estacionamiento me lo van a cobrar dependiendo del tiempo que dure mi coche en el estacionamiento. Entonces, el valor del estacionamiento es la variable dependiente y el tiempo que el coche está en el estacionamiento es la variable independiente. Y para que comprendas un poquito mejor, tú vas a decir, bueno, profesor, pero pasó de decirme números a decirme frases. Podríamos hacer una función que relacionara el tiempo con el valor. Por ejemplo, en algunos casos, cuando uno ingresa al estacionamiento le dicen cada minuto vale, por ejemplo en mi país, cada minuto vale 200 pesos. Entonces, podríamos hacer una función que a la variable independiente, que en este caso es el tiempo, entonces voy a poner la t, ya no voy a poner la x, sino la t. La función que le va a hacer al tiempo es multiplicar por 200 cada minuto, o sea, cada t, ¿sí? La función que le hace al tiempo, que en este caso sería, esta función se llamaría más bien precio, o sea, no la llamaríamos f, sino la llamaríamos p. Bueno, claro que los nombres pues no importan, ¿no? No importan mucho. La función que se llamaría precio, dependiente del tiempo, sería 200 por t. ¿Por qué?
porque podría alguien coger esa función y eso es lo que hacen las maquinitas. Uno simplemente le ingresa, duró 5 horas y me da el precio. ¿Por qué? Porque utiliza la función. Si un carro duró 10 minutos, entonces 200 por 10, 2.000, o sea, me cobran 2.000 pesos. Si un coche dura estacionado 5 minutos, 200 por 5, 1.000, o sea, me cobra 1.000 pesos, ¿sí? Y así podremos trabajar con las funciones. Últimos dos, te invito a que lo hagas como una práctica ya, que pauses el video, mires cuál es la variable dependiente e independiente y la respuesta te la muestro en 3, 2, 1. Para estos dos ejemplos teníamos que imaginarnos que, por ejemplo, que íbamos en un coche o que íbamos en una bicicleta. Entonces, por ejemplo, si íbamos en una bicicleta, ¿será que la velocidad depende de la distancia que recorro? No, más bien la distancia que nosotros recorremos depende de la velocidad. ¿Por qué? Porque si voy a gran velocidad, recorro más distancia y si voy a menos velocidad, recorremos menos distancia. Entonces, la variable dependiente es la distancia y la velocidad sería la variable independiente. Y lo mismo, la distancia que yo recorro depende del tiempo que conduzco o será lo contrario. El tiempo depende de la distancia, pues en este caso, la distancia depende del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo duro en la bicicleta 1 minuto, voy a recorrer una distancia, pero si duro en la bicicleta 10 minutos, pues voy a recorrer más distancia. Como en este caso te das cuenta, mira que la distancia depende de la velocidad, si relacionamos esas dos, pero la distancia también depende del tiempo. Obviamente, depende la distancia que recorra del tiempo y de la velocidad. En este caso, hay 3 variables que se pueden relacionar, pero generalmente en matemáticas relacionamos por parejas de variables. ¿Listos? Y bueno, ya con esto termino mi explicación. Espero que te haya gustado. No te dejo más ejercicios de práctica porque ya eso lo vamos a hacer en los siguientes videos. Espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.